Bien, hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por la tecnología, ya que por este medio podemos conectarnos y vamos a tener nuestros motivos de oración. Así que allá en sus casas nos disponemos para orar. Y Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias, amado Rey, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, por este medio, de orar por este medio, Señor, y queremos colocar delante de ti las siguientes peticiones. Eh, Hoy queremos pedirte, Señor, por la situación mundial, Señor, que estamos viviendo. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor, y todo lo que sucede es por tu voluntad. Por eso te damos muchas gracias, Padre, porque tú tienes un propósito perfecto en cada cosa, Señor. Y aunque muchas veces no la entendamos, Señor, tú tienes un plan para todo esto, Señor. Queremos pedirte, Señor, por nuestras autoridades, Dios, por aquellas personas que tienen que tomar decisiones, Señor, respecto a esta crisis, Padre. Te pido que seas tú dándole sabiduría, Señor, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor. Que esas decisiones sean buenas, Señor, ya que afectan a toda una población. Por eso te pedimos por aquellos, Señor, que tienen que tomar estas decisiones, Señor, por nuestros alcaldes, presidentes, Señor, no solo aquí en Colombia, Señor, sino alrededor del mundo. Te pedimos por ellos, por sus familias. Pedimos, Señor, por esta población que es sensible a este virus, Señor, por nuestros adultos mayores, Señor, nuestros abuelitos, nuestros niños. Pedimos que seas tú protegiéndolos, Señor, cuidándolos de todo mal, Señor, conforme a tu voluntad. Y que cada persona que está infectada de esto, Señor, seas tú haciendo tu voluntad en la vida de ellos, Padre Celestial. Que seas tú eh, cumpliendo tu propósito en sus vidas, Señor, porque solo tú sabes por qué está sucediendo esta cosa, Señor. Entonces te pido que seas tú haciendo tu voluntad en la vida de ellos, Señor. Te queremos pedir, Señor, y primeramente dar gracias, Señor, por la provisión, Señor, porque pese a las dificultades, Señor, tú tienes misericordia de nosotros, Señor, y nunca nos desamparas. Tenemos alimento, Señor, tenemos una vivienda, Señor, tenemos donde refugiarnos. Queremos pedirte por aquellas personas que por diferentes situaciones no tienen una buena provisión, Señor, no tienen un refugio, Señor. Pedimos que seas tú ayudando a estas personas conforme a tu voluntad, Señor. Que esto también sea un medio para que muchas personas puedan conocerte a ti, Señor, puedan recibirte como Salvador y que puedan encontrar ese refugio que necesitan, Señor, que lo puedan encontrar en ti. Te damos gracias, Señor, por cada persona en nuestra iglesia, Señor, que todos podamos tener paz, Señor, que no tengamos miedo porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, y pedimos por este medio nuevamente, pedimos por la tecnología. Te damos muchas gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, podemos utilizarla de una forma sana, Señor, para seguir compartiendo de tu palabra, Señor, seguir aprendiendo de ti, Señor, y por eso te damos muchas gracias, Padre. Pedimos por todas las peticiones, Señor, de mis hermanos, Señor. Si están teniendo algún quebranto de salud, Señor, si están teniendo algún problema económico, Señor, que seas tú trabajando en la vida de todos ellos conforme a tu voluntad, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Les habla su pastor Avisador Prado, dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos para compartir este estudio de la palabra de Dios en medio de una situación en la que no podemos estar en la misma locación, pero sí podemos estar con un mismo corazón. Así que el día de hoy me gustaría que viéramos un aspecto que se fraguó en medio de esa semana, última semana del Señor Jesús antes de su muerte y resurrección, y que tiene que ver preciso con un día como hoy, un día miércoles. El pasaje lo vamos a ver en Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Y tristemente ustedes y yo, haciendo un pequeño análisis, nos daremos cuenta que la situación que se está viviendo ahí, hasta el día de hoy se sigue viviendo. ¿Cuál es esta situación? Los grupos religiosos que niegan a Dios, que rechazan a Dios, que tienen un complot en contra de Dios. Sí, así como usted lo está escuchando. Grupos religiosos que usan el nombre de Dios
pero ni lo honran, ni lo siguen, ni lo glorifican. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Así que acompáñenme, Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Me acompañan en oración? Padre Celestial, llegamos ante ti para pedirte tu guía, tu dirección, que abras nuestros ojos, no solamente para entender este pasaje de la Escritura, sino también para entender la situación en la cual estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en esta religiosidad inerte. Ayúdanos siempre a alabar a un Dios vivo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si se dan cuenta, 2 veces en esos 6 versículos se repite el pueblo. Uno dice que tenían temor del pueblo, y en el otro dice que lo quieren hacer a espaldas del pueblo. Bueno, evidentemente querían hacerlo a espaldas del pueblo porque tenían temor del pueblo, tenían temor de la reacción del pueblo. Esa es una fuerza social muy importante. Si usted quiere que algo suceda en el mundo, necesita tener el apoyo, y entre más personas usted tiene de su lado, más apoyo pues va a tener. Eso no es tan difícil de entender. No se necesita ser sociólogo ni político para darse cuenta que el pueblo representa una fuerza muy grande. Hasta ese momento, hasta cuando están conspirando, el pueblo estaba detrás de Jesús, la mayoría lo seguía. Y claro, por supuesto, les había dado de comer, le había hecho milagros, había sanado personas, andaban detrás, se fascinaban por su enseñanza, que claramente era muy diferente a la de los hombres religiosos. Y entonces el pueblo, de cierta manera, está siguiendo a Jesucristo. Pero no se engañen, ese mismo pueblo, ellos lograron manipularlo de tal manera que muy pronto van a empezar a gritar: crucifícale, crucifícale. Así que el pueblo es voluble. Si usted ha leído alguna vez acerca de filósofos, va a darse cuenta de que la opinión que tienen acerca del pueblo no es tan buena, no es tan favorable, porque las masas, por lo general se dice, no son pensantes. Y aquí el gran desafío que usted y yo tenemos como hijos de Dios: no ser parte del pueblo, no ser parte de la masa, sino ser parte del cuerpo de Cristo y seguir a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. Eso va a hacer que usted y yo, sí, puede ser que sumemos un pueblo muy grande, pero bajo el gobierno de Dios. Y ese pueblo es el que sabe lo que está haciendo, porque su cabeza sabe a dónde lo está dirigiendo al cuerpo. Pero bien, ahí tenemos entonces uno de los participantes en esta escena, el pueblo. El otro participante es los sacerdotes, la clase religiosa, la clase que está en gobierno. Ellos estaban tremendamente preocupados, buscaban, dice la Escritura, cómo matarlo. Ellos que tantas veces predicaron el mandamiento o los 10 mandamientos diciendo no matarás, ellos tienen deseo de matar a alguien que saben que es inocente, que no ha cometido ningún delito. Lo único que Jesús había hecho a los ojos de ellos era hacer el bien, y estaba quitándoles el protagonismo. Y entonces ellos se van a valer de torcer escrituras, se van a valer de la manipulación que tenían de algunas autoridades, de las influencias que tenían con algunas autoridades. ¿Para qué? Para matar a Jesucristo. Ellos querían matarle.
Es muy triste, pero la historia registra muchas personas que tenían un poder, llamémosle religioso, no necesariamente un poder que viniera de Dios, pero tenían un poder que su religión les daba y fue utilizado para la matanza, no de una persona, sino hasta de millones de personas. Así que no se extrañe cuando usted ve en nuestros días iglesias o asociaciones o grupos religiosos quienes tienen poder para matar personas. Aún en Costa Rica se llevaron adelante algunos casos con líderes religiosos, no voy a decir de qué iglesia, quienes habían conspirado y se comprobó su culpabilidad para matar a algunos periodistas y personas que habían denunciado algunos movimientos extraños dentro de esas organizaciones. Y ellos conspiraron para matarle. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan temor a Dios, que tengan el nombre de Dios en ellos, pero no tienen ningún temor de Dios porque no han nacido de nuevo. Judas, no el Iscariote, sino Judas, el que escribió la carta, nos advierte a nosotros que estas personas son nubes sin agua, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y la tercera persona que tenemos aquí es a Judas Iscariote. Era un apóstol, estaba dentro de los primeros 12 apóstoles. Y vean ustedes qué interesante. El siguiente personaje va a hacer una unión con él. Dice, Satanás entró en él. Y entró Satanás en Judas. No vamos a escuchar esto muchas veces. En algunos grupos religiosos constantemente están reprendiendo a Satanás y echándolo fuera. Si usted hace un análisis, la Biblia va a registrar solamente 3 posesiones de Satanás mismo. En la serpiente, en el jardín del Edén, esta que estamos hablando aquí con Judas, y la tercera está en Apocalipsis, cuando dice que Satanás toma el cuerpo del anticristo y, por así decirlo, al entrar en él, hace o da la apariencia de que lo resucitó. Esas son las 3 veces que la Biblia nos habla a nosotros en las que Satanás mismo entra en una persona. Y alguien me decía, pero es imposible, Judas era apóstol. Bueno, recuerden que el sello del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo para morar en nosotros, aún en ese momento no había sucedido. Va a suceder hasta el día de Pentecostés, o sea, estamos hablando que faltaban unos 2 meses aproximadamente para que el Espíritu Santo viniera a morar en el creyente. Así que sí era posible. Sí era posible que Satanás entrara en Judas, porque hasta ese momento ocasionalmente el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles, les daba un poder, una autoridad para que hicieran ciertos milagros, para que dieran ciertas señales, pero no vivía permanentemente el Espíritu Santo como sí vive ahora en usted y en mí, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que nuestra posición es en ese sentido de mayor privilegio aún que la que tuvieron los apóstoles hasta ese momento. Ya tenemos el escenario y tenemos que quieren matar a Jesucristo. Hay toda una conspiración. ¿Por qué? Porque detrás de ese momento o eso que ellos querían hacer estaba el hecho de volver a tener el favor del pueblo. Y efectivamente manipulan al pueblo, dice que les entregaron dinero, buscaron a algunos que eran de los líderes del pueblo, les dieron dinero, y en el momento que se van a presentar delante de Pilatos, que Pilatos tenía por costumbre soltarles a un prisionero, sobornan a la multitud para que griten que a Jesús lo crucifiquen y que les den a Barrabás, o sea, que liberen a un asesino convicto, a una persona que sí, efectivamente, había matado y que era digno entonces de la pena de muerte. Pero no, los convencen, porque los sacerdotes quieren tener nuevamente el poder. Esto es muy triste, como les digo, y lo más triste es cuando nosotros no abrimos nuestros ojos y participamos o hemos participado de grupos en los cuales las personas, los líderes, brillan más que Jesucristo.
Eso es muy triste. Y estamos viviendo esos tiempos de la apostasía, del apartarse de Dios. Y entonces, aún hasta en televisión o por el internet, nosotros podemos ver de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, quienes toman el nombre de Cristo y siguen conspirando para matarle. Dan un mal testimonio en cuanto a Dios y su obra, dan un pésimo testimonio con respecto a lo que es una obra hecha en santidad, y ellos se endiosan y las personas les siguen como si fueran dioses. Hace un tiempo atrás veíamos cómo incluso un líder que se hacía llamar Jesucristo Hombre mandaba que sus seguidores se tatuaran el 666, y eso fue algo tremendo, algo muy triste, porque miles de personas incluso le llamaban mi papito Dios a este hombre, y él afirmaba ser Jesucristo. Qué triste, ¿no? Pero eso es, digámosle, a gran escala. Pero hay otros líderes religiosos que a una menor escala también están haciendo lo mismo. Están seduciendo con palabrerías al pueblo para que le siga, para que abandonen a Dios, para que traicionen a Jesucristo. Y con todo mi corazón quiero pedirles que no permitan que eso suceda. Ahora usted me dice, pero ¿cómo hago? Fácil. Entienda que esos son ataques con dardos de fuego, y la única manera que usted y yo tenemos para detener esos dardos de fuego es con el escudo de la fe. Deje de pensar que ir a la iglesia es solamente un tiempo muy bonito y entretenido. Empiece a darse cuenta que usted tiene que construir un escudo de la fe que sea impenetrable para todos esos ataques de Satanás. Lea la Biblia, estudie la Biblia. Deje de estar gastando dinero en música cristiana o en películas y comience a invertir en libros, en concordancias, en diccionarios. Empiece a estudiar más la palabra de Dios, porque por más que yo quisiera desarrollar en ustedes las convicciones, estas solamente vienen por la palabra de Dios y por el estudio personal que usted tiene que hacer. Así que hoy es un día para reflexionar que hasta el día de hoy se sigue conspirando para matar a Jesús en muchas formas, de muchas maneras. Y usted y yo no podemos ser parte de eso. Usted y yo tenemos que ser de la parte de aquellas personas que, por la gracia de Dios, hemos llegado a sus pies y somos sus soldados. Somos ese soldado con la armadura del creyente con la que tenemos que enfrentar el día a día. Ya basta, dese cuenta, ya no hemos tenido ni fútbol ni muchas cosas y todavía estamos en pie y todavía necesitamos de Dios, y las prioridades se han tenido que mostrar ahora. Lo único que nos está sosteniendo a nosotros en este momento ya no es el estar viajando, ya no es el estar viajando, visitando tantas personas o visitando amigos o las redes sociales. Lo que nos está sosteniendo a nosotros es nuestra comunión con Dios, y eso nos seguirá sosteniendo todo el resto de nuestra vida. Así que mejore eso, comience ya a decir, bueno, basta, ya me divertí mucho con el Evangelio, ahora voy a ser un soldado listo para la batalla. Y póngase esa armadura de Dios para que usted no esté en las filas de los engañadores, sino que usted esté en las manos de Dios Todopoderoso para servirle, para honrarle. Y entonces, sí, su tiempo, sus dones, sus capacidades, sus bienes, todo van a tener un propósito de honra y gloria para Dios. Ya sabemos qué va a pasar con el resto de este pasaje. Judas lo va a entregar por 30 piezas de plata. Luego él se va a dar cuenta del error, va a tener un remordimiento, pero no una conversión, y va a buscar cómo devolver el dinero, el cual no se lo aceptan, y por lo tanto después, por remordimiento, se va a suicidar. Se va a suicidar. La expectativa de lo que va a pasar con aquellas personas que traicionan a Dios no es muy buena. Yo prefiero ser uno de los que mueren juntamente con Cristo y
nuevamente me uno a las palabras del apóstol Pablo, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con todo mi corazón espero que usted no sea uno de los personajes que participan en esta escena que acabamos de estudiar, y que si de alguna manera usted participó en grupos en los cuales los líderes son más grandes que Dios, por favor, ponga ese tiempo atrás y ahora venga, humíllese en la presencia de Dios, pida a Dios que le dé un nuevo corazón, lea las Escrituras con avidez, estudie las Escrituras con pasión, y entonces póngase día a día la armadura del creyente y luche por la causa de Jesucristo. Los tiempos son malos, ya eso lo sabíamos. Estamos quizás llegando a este fin de este tiempo, de esta forma en la que el hombre ha vivido. Así que usted y yo tenemos una tarea muy grande para ganar más personas para el reino de Dios. Que Dios les bendiga y seguimos orando por todos ustedes. Sabemos que esto va a pasar de una u otra manera para nosotros. Siempre tendremos la esperanza bendita de que Jesucristo pronto vendrá por nosotros. Estamos orando y seguimos adelante. No desmayen, hermanos, y hagan el bien a quien puedan. Que Dios les bendiga.